Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal. Bueno, en este video vamos a hablar sobre programación estructurada. Vamos a hacer un breve recorrido sobre la estructura general de Dev C++ y cómo crear nuestro primer programa utilizando algunas variables, operaciones aritméticas y tipos de datos. Sin mucho más preámbulo entonces, nos ponemos manos a la obra. Comenzamos con la primera parte del tutorial y vamos a hablar un poco sobre la introducción a lo que es el lenguaje y a lo que es la programación estructurada, la estructura secuencial. El paradigma estructurado de programación plantea tres estructuras que son las que conforman todos los programas, y esto se basa en el teorema de Jacopini. Esta estructura secuencial lo que indica es que el programa se va a ir ejecutando secuencialmente, línea por línea, a medida que avance, digamos, la ejecución, empezando por la primera línea y continúa hasta la última. Cada una de estas líneas va a tener instrucciones que nosotros vamos a definir y a escribir, y van a ser parte del programa. Bueno, con nuestro primer programa abierto, nuestro proyecto de C en una aplicación de consola, nos encontramos con la función main. Esta función main que estoy marcando aquí es la que se ejecuta, es el punto de ingreso al programa. Las características de la función ya la hemos discutido en otros videos, pero de todos modos la repasamos. La función main lo primero que tiene es descripto el tipo de datos que devuelve esta función, un nombre que justamente es el main y los parámetros que recibe esta función. El comienzo del bloque de código es con esta llave y el fin del bloque de código es con la llave de cierre. Como vemos, cuando hacemos clic en alguna de las dos llaves, automáticamente se marcan y se pintan las dos, indicando el comienzo y el final de ese bloque de código. La siguiente línea que vemos acá en la línea número 7 es un comentario. Los comentarios que se identifican con una doble barra al comienzo son comentarios que el compilador o que el programa no va a tomar en cuenta al momento de generar el ejecutable o de ejecutar el mismo. Así que comenzamos entonces con esta introducción, y la estructura secuencial justamente define y declara cómo hacer paso a paso para que las cosas sucedan. Por ejemplo, escribo un mensaje en la pantalla, hola mundo, y cierro la instrucción con un punto y coma. El punto y coma es justamente el carácter que identifica que con eso se termina la instrucción. Esta instrucción que escribí acá con la función printf y entre comillas la palabra hola mundo, lo que hace es pasarle por parámetro el texto hola mundo a la función printf, que lo que hace es imprimir en la pantalla el mensajito que yo deseo. La siguiente instrucción, vamos a ponerle chau mundo. Cerramos con punto y coma, y lo que va a suceder es que primero va a ejecutar esta función y después va a ejecutar la otra. Le damos ejecutar y lo que sucede es que ejecutó la primera parte del código y luego la segunda parte del código. Con esto entonces vamos a ir adentrándonos en el mundo de lo que es la programación secuencial, ¿sí? Línea por línea, paso por paso. Y esta es la primera de las tres estructuras que la programación estructurada tiene para poder construir programas. En la segunda parte del tutorial vamos a hablar un poco sobre variables, tipos de datos y operaciones aritméticas. En primer lugar, el concepto de variable es un concepto que nos va a permitir manipular datos dentro del programa. Una variable no es ni más ni menos que una asignación de un espacio de memoria para que nosotros podamos guardar un dato. La variable justamente lo que mantiene son valores que pueden variar a lo largo de la ejecución del programa. Por otro lado, el tipo de dato. El tipo de dato es una descripción, una característica de esa variable, indicando qué tipo de datos vamos a almacenar dentro de esa variable que implícitamente, internamente dentro del programa va a ser en la memoria, ¿no? Entonces nosotros indicamos que con una variable con determinado nombre va a tener un tipo de dato determinado. Esto es muy importante porque nuestro programa debe poder manipular los tipos de datos para luego poder hacer operaciones. Por ejemplo, si yo tengo tipos de datos enteros, yo voy a poder hacer multiplicaciones con esos tipos de datos, enteros o numéricos. En líneas generales existen dos grandes grupos de tipos de datos, los numéricos y los alfanuméricos. Después nos encontramos con otros tipos de datos y mucho depende también de cada uno de los lenguajes de programación. En este ejemplo vamos a hablar sobre estos dos tipos, los numéricos y los alfanuméricos. En cuanto a los numéricos, hay diferentes subtipos, enteros, de punto flotante,
con coma digamos, y a partir de ahí nosotros podemos hacer operaciones específicas según el tipo de dato que utilicemos. Por otro lado también tenemos los tipos alfanuméricos, los tipos char, que indica que en esa variable vamos a guardar un carácter de tipo alfanumérico. Para declarar un tipo de dato y una variable, estos dos elementos van en conjunto. Primero declaramos el tipo de dato y luego el nombre de la variable. Entonces declaramos int, que va a ser una variable de tipo entero, y después ponemos el nombre de la variable, número 1, y cerramos con punto y coma. Todas las instrucciones se cierran con punto y coma. Int número 2, y declaramos dos variables, una llamada número 1 y una llamada número 2. Con estas instrucciones declaramos las variables, las asignamos en la memoria y lo único que nos queda es ponerle un valor a las variables para comenzar. Si nosotros no declaramos un valor de inicio o de inicialización en la variable va a tomar lo que había en ese momento en la memoria al declarar la variable, al construir la variable. Por lo tanto, declaramos que para número 1 ponemos el valor 0 y para número 2 ponemos el valor 0. Esto es importante, cada lenguaje de programación es diferente. En C es muy importante declarar el valor inicial de la variable para luego poder operar. Las variables tienen la característica de poder cambiar el valor. Podemos hacerlo a partir de introducir un valor por teclado y que ese valor pase a ser parte de la variable. Vamos a hacer un ejemplo. Bien, lo que hicimos acá entonces es ingresar por pantalla, mostrar en pantalla un texto que dice ingrese número 1 y luego ese valor tomarlo y guardarlo en la variable número 1. La función printf muestra en pantalla y la función scanf recupera del teclado un valor y lo guarda en la variable número 1. La función scanf va a recibir dos parámetros. El primer parámetro es el tipo de dato que vamos a ingresar, ¿sí? %d indica que es un tipo de dato entero. Y luego, con el símbolo ampersand, indicamos cuál es la variable que va a recibir ese dato. Esto es una sintaxis del lenguaje que implícitamente le indicamos cuál es la variable en relación a la posición de memoria de la variable. Pero esto es un tema que vamos a discutir en otros videotutoriales. Entonces lo que hacemos es ingresar los dos números, el primero en la variable número 1 y el segundo en la variable número 2. Una vez que tenemos esto, vamos a poder hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, declaramos una variable nueva que va a ser suma. La variable suma, le vamos a declarar a la variable suma la suma del número 1 más número 2. Más número 2. Esto se lee de izquierda a derecha. Declaro la variable suma de tipo entero. A esta variable le asigno con el igual la suma de número 1 más número 2. Este más es la operación aritmética de suma. Fíjense entonces que lo que hacemos referencia son a las variables. Por último, lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla el resultado de la suma de ambos números. Entonces lo que hacemos es volver a utilizar la función printf. Entre comillas, el primer parámetro que le pasamos a la función es el texto que queremos mostrar en pantalla. Los porcientos de, en este caso, van a ser espacios variables para que luego se reemplacen por el valor de la variable que nosotros queremos indicarle. Fíjense que tenemos 3% de, y luego de la coma del texto que queremos mostrar en pantalla, vamos a tener las tres variables que queremos mostrar. El primer %d va a ir a buscar la primera variable. El segundo %d va a ir a buscar la segunda variable. Y el tercer %d va a ir a buscar la tercera variable. Como vemos, el resultado de la ejecución de esto es ingresar el primer valor, un 10, ingresar el segundo valor, un 10, y nos muestra que el resultado de la suma de 10 y 10 es 20. Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a cambiar los valores. Vamos a agregar como número 1 un 15 y con número 2 un 7. Al darle Enter, el resultado de la suma de 15 y 7 es 22. Con esto entonces cerramos el tutorial. No se olviden de suscribirse, que siempre estamos actualizando con nuevos videos tecnológicos.